Bienvenido a una nueva edición de nuestro mensaje inspiracional que queremos traer a tu vida cada semana. Y en el día de hoy quiero continuar hablando del mensaje que hablé la semana pasada, porque es muy poderoso entender de que Dios se agradó de algo. Hay cosas que la Biblia dice que Dios aborrece, pero hay cosas que la Biblia habla de que Dios se agrada. Y una de las cosas que Dios se agrada, como estuvimos hablando la semana pasada, es que Dios se agradó. Esa palabra es que Dios pensó bien de ti, de mí y de la humanidad. ¿Y qué fue lo que Dios pensó? Dios pensó salvar. ¡Qué tremendo! Dios pensó salvarnos. Y pudimos notar que esa palabra salvación implica mucho más que simplemente dejar de ir a un lugar, por ejemplo al infierno. Es mucho más que eso. Dios quiere salvarnos. Es algo integral. Es algo donde Dios viene a completar cada área de nuestra vida que está rota, que no está restaurada y que no está funcionando de acuerdo al diseño eterno por la cual Él nos estableció en la tierra. La salvación no es algo de escaparme de. Al contrario, la salvación lo que viene es a restaurarme para que yo pueda continuar haciendo el propósito por la cual Dios me creó y por la cual Dios te creó a ti y te trajo a la tierra. Tremendo. No es para escaparnos, no es para neutralizarnos, sino para activarnos a hacer lo que Dios en su intención eterna, lo que estaba en su corazón, Él quería hacer con la humanidad y con cada uno de sus hijos. Y eso, dice la Biblia, estuvimos leyendo en 1 Corintios capítulo 1, verso 21, que eso es un deseo, eso le agradó a Dios, salvar a los creyentes, salvar a aquellos que creen en Él. Ahora, quiero que vea algo conmigo porque la palabra de Dios nos dice que Dios nos salvó, pero dice ¿cómo? Dice, Dios salvó a la creyente por la locura. Diga esa palabra, locura. ¿Qué quiere decir la palabra locura? La locura de la predicación. Me gusta como dice también el versículo 18, por la palabra de la cruz. Dice, porque la palabra de la cruz es locura. Y usa la palabra locura una vez más. Así que Dios a los creyentes los salvó por la locura de la predicación o por el mensaje de la cruz, que es locura. ¿A qué se estaba refiriendo Dios? A algo que es una locura. La palabra locura es la palabra moria en el griego. Es decir, algo absurdo. Es como decir una tontería. Usted se imagina que alguien le diga, usted se va a salvar y usted va a ser restaurado, usted va a ser bendecido, usted va a ser sanado, usted va a ser prosperado, porque simplemente alguien se lo anunció y se lo dijo con una palabra, porque Dios en la cruz, con el mensaje de la cruz, que es locura. ¿Por qué era locura el mensaje de la cruz? Porque en los tiempos de Jesús, los romanos eran los que dominaban aquella región y eran muy crueles. Cuando querían verdaderamente matar a alguien que realmente, no como ahora, en nuestro tiempo, por ejemplo, la pena de muerte, ¿no? Que hay algunos estados, por ejemplo, especialmente los Estados Unidos, que le inyectan algo, lo sientan en un lugar, lo inyectan y no sufren nada y se mueren porque le pusieron algo en sus venas. Antes eran una silla eléctrica, ¿no? Le ponía electricidad y lo mataban, pero ya no, eso no se hace. Ahora se le pone una inyección y la gente se muere. Pero los romanos no eran así. Los romanos crucificaban a la gente porque el ser crucificado era una de las muertes más fuertes que podía un ser humano experimentar. Porque realmente al final lo que lo mataba no era la crucifixión, no eran los clavos que lo habían clavado en la cruz, sino que el cuerpo se cansaba tanto que llegaba un momento que el cuerpo se desplomaba y los pulmones entonces colapsaban. No había respiración. La gente realmente cuando se moría en la cruz, se moría asfixiado. Así que Jesús murió en la cruz. Y por eso Dios dice, el mensaje de la cruz es locura, es una tontería para la gente, es algo que no tiene
ninguna relevancia, porque para los tiempos de Jesús, el que moría en la cruz era una maldición, era algo bajo, era un criminal el que moría ahí. Y Dios toma el mensaje de la cruz, porque la gente no sabía que el que estaba muriendo en la cruz era un inocente, y que ese inocente llamado Jesús, lo que él iba a sufrir por el pecado, entonces nos lo iba a atribuir a nosotros como justicia. Y qué tremendo. El mensaje, esa locura, ese mensaje de la cruz fue lo que nos salvó. Ese absurdo, esa estupidez, esa tontería, alguna cosa que no tiene sentido. Dios se complació en predicar el Evangelio, y a través de esa predicación, a través de esa proclamación, Dios trajo salvación. Dios trajo su agrado. El agrado de Dios es salvarte a través de la predicación. Y mira lo que dice la palabra, porque me gusta, porque Dios usó el medio de la predicación del Evangelio para salvarnos. Y la palabra predicación, en este contexto, es la palabra querupma, que viene de la palabra querupso. Es una proclamación de un heraldo. Yo no sé, cuando en Latinoamérica, por ejemplo, yo sé que en Honduras, en Colombia, en España, siempre hay periódicos que se llaman El Heraldo. Y creo que aquí en Estados Unidos, en Nueva York, hay uno, se llama El Heraldo también. Son periódicos porque son voceros de noticia. Son voceros de noticias, pero en nuestros tiempos las noticias siempre son malas. Malas noticias. Muy rara vez usted ve una noticia buena. Pero Dios, ¿qué hizo Dios? Dios anunció y Dios se agradó de anunciarnos algo que es bueno. Que aunque la forma como se llevó a cabo y se materializó eso fue algo de sufrimiento para Jesús, pero para los recipientes y para los creyentes es salvación, es vida eterna. Y por eso la palabra nos enseña que el ser un vocero, un portavoz, es un mensajero. Dios, a través de la predicación, a través de un mensajero, usó eso. Déjeme leerte esto. En la antigüedad, los heraldos eran oficiales que llevaban órdenes de los monarcas. Convocaban a quienes eran citados por los reyes o silenciaban a la gente para que pudieran hablar los soberanos en público. Así que un heraldo era alguien que representaba al rey y lo mandaban a ciertas cosas específicas. Y Dios, a través de la palabra de Dios, ha dicho que nosotros, los cristianos, nosotros los que hemos creído, tenemos que anunciar y predicar el Evangelio. Porque de nosotros esa predicación lleva el deseo profundo de Dios de alcanzar, traer salvación a la humanidad. Por eso es importante, hermano, que nosotros anunciemos la palabra. Por eso es importante que nosotros, cuando hablemos, prediquemos la palabra. Por eso es importante que lo que nosotros anunciemos es la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, el mensaje de salvación, porque Dios está interesado de que cuando ese mensaje entre, ese heraldo, ese vocero, esa palabra entre en los oídos de las personas a través de los mensajeros y los voceros que Dios envía, esa palabra produzca sojo, produzca salvación, restauración, liberación y traiga bendición y prosperidad a aquellos que lo oyen. Así que en este día no vengo a darte una palabra de ánimo simplemente, pero te vengo a invitar que tú participes de lo que le agrada a Dios. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? Salvar. ¿Y cómo Dios va a salvar? A través de la predicación. Pero ¿cómo oirán aquellos si nosotros no somos enviados? Dios nos dio el mensaje de la reconciliación. Y en este día no solamente vengo a inspirarte, pero vengo a decirte que cumplas el deseo del corazón eterno del Padre y que en el nombre de Jesús salgas a compartir el mensaje de salvación
para que otros oigan el deseo de Dios para sus vidas. ¿Y cuál es el deseo? El bienestar, la salvación, la prosperidad, la restauración y la bendición de toda su vida. Te bendigo en este día, declaro el reino de Dios en ti y declaro que la gracia divina te capacita y te da la habilidad para que tú puedas ser un vocero, un heraldo de la predicación del Evangelio. Porque ese mensaje de salvación y ese deseo de Dios solamente puede ser comunicado a través de un heraldo, de alguien que proclama y que declara que Jesucristo es el Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer sus rostros sobre ti y te dé la capacidad que donde quiera que tú te encuentres, en el trabajo, en la escuela, en tu casa, en tu vecindario, que donde quieras que tenga la oportunidad de predicar el Evangelio, conviértete en un heraldo que lleve el deseo profundo del Padre para salvación. Que el Señor te guarde y te bendiga y nos vemos la próxima semana.